Hay recuerdos que no vienen de tu infancia, ni de tus experiencias, ni de tus sentidos. Y, sin embargo, los llevas dentro. Los sentís en la piel, en un lugar profundo, en ese rincón silencioso donde no llegan las palabras, pero habita la verdad. Te pregunto algo. ¿Y si lo que recuerdas no es tuyo? ¿Y si no lo viviste en esta vida, pero igual lo llevas contigo? ¿Cómo se explica que alguien pueda describir con detalle lugares en los que nunca estuvo? Personas que jamás conoció, dolores que nunca vivió, y, sin embargo, duelen como si fueran propios? No lo descartes tan rápido, porque este vídeo podría hacerte recordar algo que ni siquiera sabías que habías olvidado. El misterio de la memoria del alma. Tú crees que recuerdas lo que viviste, pero, ¿y si te dijera que también puedes recordar lo que fuiste? La ciencia explica la memoria como un fenómeno neurológico, pero hay cosas que no encajan. Gente que habla idiomas que nunca aprendió. Niños que, con apenas 3 años, describen ciudades antiguas con exactitud milimétrica. Personas comunes que, en sueños, reviven guerras, incendios, traiciones, eventos históricos que jamás estudiaron, y luego descubren que esos detalles eran reales. ¿Cómo es posible? ¿Y si tu alma tuviera una memoria más antigua que tu cuerpo? Una historia que no empezó cuando naciste, sino mucho antes. Ejemplo real, basado en casos documentados. Un niño de 6 años en Estados Unidos comenzó a tener pesadillas recurrentes con aviones en llamas. Dibujaba modelos de guerra. Daba nombres, lugares, coordenadas. Sus padres, preocupados, investigaron y descubrieron que lo que describía coincidía con un piloto caído en la Segunda Guerra Mundial. Un hombre del que jamás habían hablado, pero que el niño recordaba todo, hasta su nombre. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? ¿O simplemente memoria? La pregunta que te queda dando vueltas. ¿Y si todo eso que no puedes explicar, si tiene explicación, pero no en esta vida? Ese miedo irracional al agua, esa atracción por una época, esa conexión profunda con alguien que apenas conoces. ¿De dónde viene todo eso? Lo que hoy sentís como intuición puede ser solo la voz de algo que ya viviste. Tu alma no borra, solo espera, y cuando llega el momento adecuado, te lo muestra. Si algo dentro tuyo empezó a moverse, no lo ignores. Este no es un vídeo más, es una llave, y si llegaste hasta aquí, puede que estés listo para abrir una puerta que siempre estuvo ahí. Suscríbete ahora, este viaje recién empieza, y si sentís que esto te habló, escribí en los comentarios. Yo también recuerdo lo que nunca viví. Puede que no seas el único. En la siguiente parte, voy a mostrarte cómo el alma te habla a través de señales que parecen accidentes. Como tu intuición, tus sueños, tus vínculos. No son casualidades. Son fragmentos de una historia que viene de mucho antes. Y vos, aunque no lo sabías, ya la estás recordando. Tu alma te habla en silencio. No todo lo que recuerdas llega con imágenes. A veces, llega como una emoción, como un impulso que no puedes explicar, una atracción, un rechazo, una sensación de esto ya lo viví, aunque nunca pasó. Tal vez lo que llamas intuition sea tu alma gritándote desde un lugar al que ya fue. Señales que no parecen señales. No estás loco por sentir lo que sentís. Lo que te perturba, lo que te obsesiona, lo que te conecta. Puede que no tenga lógica, pero sí memoria. Y cuando sabes mirar, empiezas a notar las huellas. Huellas que tu alma dejó en tu cuerpo, en tu mente, en tu vida cotidiana. Primera señal, miedo sin historia. ¿Tienes un miedo irracional que nadie entiende? ¿Te aterra el agua aunque nunca te ahogaste? ¿Le temes a las alturas, aunque jamás tuviste un accidente? Eso que sentís no nació con vos. Se activó con vos. Podrías haber sido un marinero perdido en una tormenta, o alguien que cayó al vacío en otra época. No lo recuerdas con la mente, pero el cuerpo sí. Segunda señal, sueños que no parecen sueños. Sueñas con lugares donde nunca estuviste, con personas que no conoces, pero las sentís cercanas, con escenarios históricos, con guerras, con rituales, con otros idiomas. Y cuando te despiertas, no sentís que fue un sueño, sentís que fue un recuerdo, como si por un momento hubieras vuelto. Tercera señal, atracción inexplicable por una cultura o época.
¿Te pasa que ves una imagen de la antigua Grecia y algo dentro tuyo se activa? ¿O escuchas música celta y se te eriza la piel? Eso no es coincidencia. Eso es resonancia. Tal vez viviste ahí. Tal vez hablaste ese idioma. Tal vez bailaste esas canciones en otro cuerpo. Pero con la misma alma. Cuarta señal. Reconocer a alguien que nunca viste. Te cruzas con una persona y sentís que la conoces de siempre. O al contrario, alguien te incomoda profundamente, aunque jamás te hizo daño. No se trata de lo que vivieron acá. Se trata de lo que ya vivieron allá. Algunos lo llaman karma. Otros, memoria emocional. Pero cuando el alma lo reconoce, no pregunta. Simplemente, reacciona. Ejemplo real. Caso de reconocimiento instantáneo. Una mujer asiste a una meditación grupal. Se sienta frente a un desconocido. Al abrir los ojos, lo mira, y comienza a llorar. No sabía por qué, pero sentía un amor tan fuerte como si lo hubiera amado por siglos. Con el tiempo, descubrieron que sus sueños coincidían. Ambos soñaban, con el mismo lugar, el mismo idioma, y escenas en las que se encontraban, antes de conocerse. En la siguiente parte, vas a entender por qué todo esto no es casual. Porque algunos recuerdos están dormidos, y otros quieren despertar. Y cómo, al reconocer estas señales, puedes empezar a sanar heridas que no sabías que tenías. Heridas que no se originaron en esta vida, pero que siguen sangrando. Cuando la herida no tiene nombre. Hay dolores que no sabes de dónde vienen. Te atraviesan, te duelen, te moldean. Pero cuando miras hacia atrás, no encuentras la causa. No hubo abandono, no hubo trauma, no hubo nada. Y, sin embargo, está todo ahí. ¿Y si el dolor no comenzó en esta vida? ¿Y si estás llorando, heridas que no empezaron con vos, pero que te eligieron para cerrarse? ¿Por qué algunos recuerdos vuelven? No todo lo que fuiste necesita ser recordado. Solo aquello que quedó sin cerrar, sin resolver, sin comprender. Hay recuerdos que emergen porque traen consigo una llave emocional, una oportunidad, una lección que no terminaste de aprender, y que vuelve en forma de dolor, vínculo o destino. Un ejemplo de los miedos que son mensajes. Una mujer tiene un pánico paralizante al ser abandonada. Nunca fue abandonada realmente. Su familia fue amorosa. Sus relaciones son estables. Pero en cada vínculo, la ansiedad la consume. Tras una regresión, aparece una imagen. Un campo, una guerra, un hijo que no vuelve. Ella lo esperaba. Toda la vida. Murió sola, esperando. No es una metáfora, es una memoria. Y en cuanto la entendió, el miedo cedió. No todo lo que recuerdas es tuyo, pero sí es tu responsabilidad. Tal vez el dolor que arrastras no empezó con vos. Tal vez viene de antes. De tus ancestros. De tu alma. De vidas que dejaron cosas pendientes. Pero si está en vos hoy, es porque vos podés sanarlo. No se trata de mirar el pasado como una historia. Se trata de mirarlo como un código. Un mapa emotional que si aprendes a leer, te libera. El ciclo se rompe cuando lo entendés. Muchos están atrapados en ciclos que no entienden. Relaciones que repiten. Emociones que no pueden frenar. Pensamientos que no saben de dónde vienen. Pero todo ciclo se sostiene en lo que no se cuestiona. Y el alma te va a seguir mostrando la misma escena con distinto rostro. Hasta que reconozcas el patrón y digas, esto no es nuevo. Esto ya lo viví, y no lo repito más. Y si el dolor era el puente hacia la memoria, lo que más duele, no siempre es castigo. A veces, es el acceso. Porque hay heridas que contienen verdades. Verdades que solo se abren cuando el alma está lista. Y el alma siempre encuentra la forma. Sueños, síntomas, conexiones, vacíos. Todo lo que evitas, es lo que intenta mostrarte porque estás acá. En la siguiente parte, vas a descubrir cómo algunas personas pueden hablar idiomas que nunca aprendieron, describir épocas que jamás estudiaron, o recordar vidas con detalles imposibles. Y tal vez entonces entiendas que no estamos empezando desde cero. Nunca lo hicimos. Cuando el cuerpo recuerda a lo que la mente niega. Hay personas que hablan idiomas que nunca estudiaron, que sienten nostalgia por lugares donde nunca estuvieron, que conocen canciones, símbolos o costumbres que no forman parte de su cultura, ni de su historia personal. Y, sin embargo, algo dentro de ellos recuerda. ¿Y si el cuerpo puede llevar memorias más allá del ADN? ¿Y si no solo heredamos rasgos físicos, sino experiencias del alma? La xenoglosia, el idioma de otra vida. Imagina esto.
Alguien entra en un estado profundo de meditación o trance, y de repente, empieza a hablar en sánscrito, o en francés antiguo, o en un dialecto que hoy está extinto. Y no es teatro, ni actuación, porque esa persona nunca estudió ese idioma. Y, sin embargo, lo habla, lo entiende, lo pronuncia con naturalidad. Este fenómeno se llama xenoglosia, y aunque muchos intentan explicarlo científicamente, hay casos que desafían toda lógica. Y si no se trata de aprender, sino de recordar, el conocimiento que llega desde la nada. ¿Alguna vez intentaste algo por primera vez, y te salió con una fluidez extraña? Una melodía, una danza, un idioma, una técnica artesanal. No lo sabías, pero lo hacías. No lo aprendiste, pero lo entendiste. Hay quienes descubren que saben cómo construir cosas antiguas. Escribir con plumas, dibujar símbolos, tejer a mano con técnicas ancestrales. Y nadie se los enseñó. ¿Y si esas habilidades no son nuevas, sino recicladas? Un ejemplo de caso real, el niño del templo. Un niño de 4 años en la India fue llevado por su familia a un viaje. Nunca había salido de su aldea, pero al llegar a un templo milenario, empezó a caminar como si conociera el lugar. Dio instrucciones, mostró pasajes ocultos, se inclinó en lugares exactos. Los monjes lo observaron en silencio, y uno de ellos dijo: «Este niño ya estuvo aquí, pero en otro cuerpo». Cuando el pasado empieza a emerger sin aviso. A veces no se necesita trance, hipnosis ni regresión. Basta con un sonido, una melodía, un aroma, una escena en una película, y algo dentro tuyo se despierta. No sabes por qué, pero lloras, tiemblas, o sonreís como si hubieras vuelto a casa. Es el alma diciendo: «Yo estuve ahí. Vos no te acordás, pero yo sí». En la última parte, vamos a ir aún más profundo. Vas a descubrir por qué hay personas que entran en tu vida y cambian todo. Sin explicación, sin lógica, como si ya se conocieran. Y, porque esas conexiones podrían no haber comenzado en esta vida, sino en otra. Y tal vez, sigan escribiendo juntas lo que empezó hace mucho tiempo. Cuando alguien llega, y te cambia todo. ¿Alguna vez conociste a alguien y sentiste que ya lo conocías? Que no hacía falta explicar nada. Que su voz, su energía, su presencia, despertaba algo en vos que no podés nombrar. No fue química, no fue casualidad, fue un reconocimiento. Porque a veces el alma recuerda antes que la mente. Y lo que sentimos como conexión, es una historia que continúa. Reconocimiento del alma, vínculos que trascienden la lógica. No todas las almas se encuentran por primera vez. Algunas ya se conocieron, ya se amaron, ya se traicionaron, ya se perdonaron, y vuelven a cruzarse, a veces para sanar lo que quedó pendiente, otras, para terminar lo que nunca pudo empezar, y algunas, simplemente para acompañarse, un poco más. Cuando el encuentro no es suave, sino brutal. No todas las conexiones que vienen de antes son dulces. A veces, alguien llega a tu vida y lo remueve todo. Te sacude, te duele, te enfrentas, y no entiendes por qué te afecta tanto, por qué duele tanto, por qué te importa tanto. Es porque no es nuevo. Es una historia vieja, que se activó otra vez. Ejemplo real, el vínculo que no pudo ser. Una mujer conoció a un hombre en un viaje espiritual. Nunca habían hablado, pero al tocar sus manos en una ceremonia, ambos rompieron en llanto. Durante días soñaron lo mismo. Vieron escenas de otra vida, otro país, otra historia. Una historia en la que su amor fue imposible. Y ahora, volvían a intentarlo. Pero esta vez, el tiempo tampoco los dejó. Y ella entendió que el alma no siempre viene a quedarse. A veces solo viene a recordarte quién fuiste. Y si lo que no entendés es lo que ya viviste, el rechazo inmediato, la afinidad repentina, la incomodidad con ciertas personas, el miedo al abandono, la sensación de hogar en una mirada, todo eso puede ser más que emociones. Pueden ser ecos de vínculos antiguos, historias entre almas que se cruzan, se buscan, se pierden, se reconocen, una y otra vez. ¿Cómo alguien puede recordar lo que no vivió? Quizás la pregunta no es esa. Quizás la pregunta real es: ¿y si todo lo que no entiendes de tu vida es porque tu alma lo entiende desde antes? No estamos empezando desde cero. Nadie empieza desde cero. Solo seguimos.
Una historia que no recordamos, pero que nos sigue escribiendo. Si sentiste algo en este video, no lo ignores. Comenta, yo ya estuve aquí. Y mira quién más también lo sintió. No estás solo. Tu historia es más larga de lo que piensas. Y apenas estás empezando a recordarla. Suscríbete para seguir desenterrando memorias que no sabías que tenías. Y compartí este video con esa persona que, aunque no sabes por qué, sientes que ya la conoces desde antes.